A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías y estamos disponibles en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live. Ahora sí ya estamos de vuelta en live en Facebook Live. Bienvenidos a todos los que nos escuchan live. Estamos disponibles después en nuestro canal de YouTube. Estamos también disponibles en podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Sí, aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite a las 10 de la noche. Gracias por los reportes y las reclamaciones de que efectivamente no estábamos saliendo a las 10 de la noche. Le reitero que la semana pasada tuvimos ahí en las instalaciones de 89.1 Radio una literal devastadora inundación y se dañaron todos los equipos, especialmente los de grabación, y entonces no había sido posible. Estamos teniendo todo tipo de problemas, pero me dicen que a partir de ahora, de este miércoles, ya va a poder ser posible reanudar la grabación y por tanto, repetición del programa a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como es usual, tratando de controlar los ahora sí ya bien inundados, incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar informándole acerca de, hay que decir que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, estuvo de visita por la capital alemana visitando a su homólogo alemán con Friedrich Merz. Estuvieron en Berlín y ambos dijeron que los dos países, bueno, mejor dicho, Alemania, bueno, no, de hecho es una producción conjunta. Alemania anunció que de manera conjunta con Ucrania producirán armamento de largo alcance como parte de una más amplia alianza e inversión en defensa. Hay que decir que el canciller Merz también dijo que no habrá restricciones en qué tan dentro de Rusia Ucrania podrá utilizar este nuevo armamento alemán. Hay que decir que en esta misma reunión, Zelensky de Ucrania advirtió de que Rusia está amasando tropas, 50.000 de ellas, o 50.000 soldados, pues, cerca de la frontera con Ucrania, en lo que él describe que es una aparente preparación rusa para una ofensiva mayor durante este verano. Hay que decir que el actual canciller alemán, nuevo, no lleva ni 2 meses en el poder, ha mostrado una mayor determinación y un mayor apoyo directo, manifiesto hacia Ucrania que lo hacía el anterior canciller Olaf Scholz, que también apoyaba a Ucrania, pero no tan determinadamente como lo hace este Friedrich Marx para beneficio de Ucrania, por supuesto. Tanto así que ahí está Volodymyr Zelensky en este momento en Berlín. Hay que decir que, y bueno, eh, eh, para muchos en Europa es bienvenida el liderazgo que está tomando Alemania, siendo la economía más grande de la Unión Europea, en
este esfuerzo conjunto, porque es de todo el bloque, de apoyar a Ucrania. Antes era el mayor vocal a favor de Ucrania y en contra de Rusia era Emmanuel Macron de Francia, que es muy bienvenido, pero hacía falta que la principal economía, Francia es la segunda, que la principal economía que es Alemania, se manifestara con mayor liderazgo. Y luego vino pues un fenómeno doble, uno que llegó Donald Trump con su estrategia de quitar las manos sobre Ucrania y Rusia, y entonces, y luego Olaf Scholz se fue y llega Friedrich Merz, eh, tomando este liderazgo que antes se le daba o se le dejaba al presidente Joe Biden. Pero como vino ahora Donald Trump, con Joe Biden era mucho más metido en el conflicto de lo que es Donald Trump. Donald Trump se ha metido, pero uno para promover la paz al tiempo que culpa a Ucrania. Y entonces, bueno, de tal manera que Olaf Scholz llega y comienza con este apoyo manifiesto abierto hacia Volodymyr Zelensky y aparte concreto, o sea, no nada más es palabras, aquí está esta alianza de defensa. Hay que decir que hasta ahora Estados Unidos no le permitía, nadie le permitía a Ucrania o le ponía límites a Ucrania de hasta dónde utilizar armamento europeo o estadounidense dentro del territorio de Rusia, obviamente en esta intención de no provocar demasiado a Rusia, pero Rusia no ha escatimado ni se ha contenido con ninguno de estos miramientos, mientras que Ucrania tenía todo tipo de condicionantes y prohibiciones a la hora de usar armamento que le prestaron o que le regalaron, Rusia atacaba dentro de Ucrania a diestra y siniestra. Evidentemente, este canciller alemán tiene otra idea, totalmente. Lo que trae entonces al gran cuestionamiento, porque Alemania tiene un misil en particular que es muy temible y muy terrible, que es el misil Taurus. Y este misil puede alcanzar hasta 500 kilómetros. Es decir, tiene un alcance de 500 kilómetros. ¿Sí? Alcanza Moscú y mucho más allá. Eh, y este misil, por supuesto que lo tenía, pero solamente absolutamente prohibido Alemania dárselo a Ucrania. En este acuerdo que se anunció este miércoles, y con todo y que Merz, el canciller, dijo que no habría restricciones sobre la distancia en las que Ucrania podrá utilizar el armamento que salga de este acuerdo bilateral o conjunto. No se especificó acerca específicamente de este misil Taurus. De este no se dijo nada en particular. Y bueno, hay que decir que esta reunión se da después de varias noches de estos ataques masivos que Vladimir Putin ha estado haciendo sobre varias ciudades ucranianas. Esto provocó que el presidente de Estados Unidos este domingo declarara que Putin se ha vuelto completamente loco. Sin embargo, que es un cambio total de lenguaje y de posición de Donald Trump hacia Vladimir Putin. eh, y casi que hay que decir que por fin, puesto que Vladimir Putin ha demostrado y reiterado que no le interesa la paz si no es como rendición total de Ucrania, y eso lo ha reiterado Putin todo el tiempo.
Em, Hay que decir que aún así, Donald Trump no ha actuado, no ha hecho absolutamente nada en contra de Vladimir Putin o de Rusia, simplemente está cambiando el tono, pero no ha dicho nada. Por cierto que dijo que Donald Trump este miércoles dijo que iba a darle otras 2 semanas a Vladimir Putin para que demuestre de una vez por todas si está interesado en la paz o no. Bueno, que espere 2 semanas. Vamos a ver qué sale en estas 2 semanas por parte de Vladimir Putin. ¿Sí? Hay que decir que con respecto a esta advertencia de Zelensky de que Rusia estaba amasando 50.000 soldados en la frontera y por tanto se avisora una ofensiva veraniega. Hay que decir que los expertos en este momento dudan que esta ofensiva, con 50.000 hombres al menos, pueda romper las barreras ucranianas, eh, o si acaso las rompe, pudieran avanzar mucho más allá, no con 50.000 hombres. Es lo que dicen los expertos. Así es que ahí la tiene usted. Bien, Irán permitiría el acceso de elementos estadounidenses del supervisor nuclear de las Naciones Unidas para inspeccionar los activos nucleares dentro de Irán como parte de un acuerdo con el gobierno de Donald Trump. Hay que decir que el jefe de energía nuclear de Irán, Mohammad Eslami, eh, dejó ver que normalmente Irán no permitiría el acceso de inspectores provenientes de países hostiles a Irán, pero que estarían dispuestos en esta ocasión a hacer esta concesión. Hay que decir que esta declaración se hace antes de la sexta ronda de negociaciones que comenzaron en abril. Pero Irán todavía insiste que cualquier acuerdo nuclear al que llegue con Estados Unidos y con Occidente deberá incluir su capacidad de Irán de seguir enriqueciendo uranio. Es decir, evidentemente, Irán dice, yo acordaré no hacer armas nucleares, pero yo continuaré con mi programa nuclear. Irán siempre ha afirmado que su programa nuclear tiene la intención de ser para energía, no para bombas, mientras que ha dicho que tiene todo el derecho de hacer todas las bombas que quiera. No es para hacer bombas, pero sin embargo tengo el derecho de hacerlo y nadie me puede impedir ese derecho. Ni tampoco me puede impedir el derecho de enriquecer uranio, ni de utilizar energía nuclear, ni de tener un programa nuclear. Evidentemente Estados Unidos no le cree. Y bueno, ahora Irán está negociando otra vez. Acuérdense que ya había un acuerdo, que había negociado y firmado Barack Obama. Entonces, ahora Irán está volviendo a negociar, ahora con Donald Trump. Desconozco, yo en lo personal, yo creo que se desconoce, pero desconozco este eventual acuerdo que tendrá de diferente al que se firmó con Barack Obama. Si Irán renunciara a su programa nuclear, eso sería diferente, pero Irán ya dijo que ellos podrán acordar efectivamente no producir armamento nuclear, pero ellos siguen con su programa nuclear. Así es que veremos ese asunto. Bien, bueno, se confirmó la noticia
de que efectivamente las embajadas de Estados Unidos en el mundo han dejado de emitir citas y con las citas las visas para estudiantes en Estados Unidos, es decir, visa para estudiantes. Entonces, si usted es uno de los muchísimos aspirantes a irse a estudiar, yo quiero suponer que los que entran ahora en el semestre que comienza en agosto ya deben de tener su visa de estudiante. Ya deberían, quiero suponer, no desconozco esos detalles, pero quiero suponer que el que empieza en septiembre ya debe de tener su visa. Quiero suponer. En juego están los que quieren entrar el próximo año. ¿Sí? Bueno, pues todo parece indicar que olvídense, no hay citas y no va a haber citas por un tiempo para la visa que es absolutamente necesaria para poder viajar a Estados Unidos para estudiar. Acuérdese, usted podrá tener la visa de turista, visa con la que usted va a Estados Unidos. Esa visa no le permite estudiar en Estados Unidos, ¿ok? Así que ni se le ocurra. ¿Sí? Para ir a estudiar a Estados Unidos, aunque usted tenga la visa de turista, usted necesita la visa de estudiante. Entonces es diferente. ¿Sí? En fin. Así es que ya se confirmó que no están dando ya las citas para las visas de estudiante hasta nuevo aviso, porque quieren sistematizar el escrutinio de la actividad de las redes sociales de ustedes, los aspirantes a la visa de estudiante. Así es que tengan cuidado con ese asunto. Por otra parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que habrá también restricción de visas a aquellos extranjeros que sean cómplices en la censura de estadounidenses. Marco Rubio dijo que sería inaceptable que oficiales extranjeros penalicen a estadounidenses por lo que hayan subido en sus redes sociales dentro de los Estados Unidos o que les requieran a las plataformas o redes sociales estadounidenses el adoptar políticas de moderación de contenido globales. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿De dónde viene todo esto y cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo y de dónde viene es que la administración Trump había ya previamente acusado a Europa de no proteger la libertad de expresión. Hay que recordar que Europa ha sido muy activa, la Unión Europea ha sido muy activa en, ellos dicen que es proteger la privacidad de los europeos, la privacidad de los consumidores, de los usuarios de las redes sociales y etcétera, con legislaciones muy amplias y detalladas en contra de las prácticas muchas veces normales de las redes sociales, que todas estas redes sociales son americanas, todas son estadounidenses, y eso, bueno, pues para Estados Unidos es restringir, entre otras cosas, la libertad de expresión de los usuarios de estas redes sociales, que muchos de ellos son estadounidenses, por supuesto. Y entonces ahora Estados Unidos en contra de los oficiales europeos que promueven este tipo de situaciones en contra de las redes sociales en los Estados Unidos. Así es que ahí lo tiene usted. Por cierto, el gobierno alemán aprobó una serie de propuestas para restringir la inmigración, señalando un cambio importante que viene ahora con este nuevo gobierno de Friedrich Merz. Hay que decir que aquellos migrantes que no cumplan completamente con los requisitos para tener el estatus de refugiado
ya no podrán traer consigo a sus hijos, ni siquiera a sus parejas, a Alemania. Esto es algo que está aprobando el gobierno. Todavía lo tiene que aprobar el Parlamento, el Bundestag. Bien, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó que las fuerzas israelíes mataron a Mohamed Sinwar, que es el jefe de Hamas en Gaza. Según lo que informa Benjamin Netanyahu, según informan el gobierno, las autoridades de Israel, este líder de Hamas estaba dentro de un hospital, concretamente el Hospital Europeo en el sur de la ciudad de Khan Yunis. Y esto habría sido el 13 de mayo. Hasta ahora se confirmó, pero esto fue el 13 de mayo. Bien, hay que decir que este personaje, Mohamed Sinwar, era el hermano menor de Yahya Sinwar, que ya había sido también eliminado por Hamas, perdóneme, por Israel en octubre. Decir que jamás no ha ni confirmado ni negado la muerte de Mohamed Sinwar. Esto lo está informando puramente Israel. Es de notar que Israel está diciendo, Benjamin Netanyahu está diciendo que murió dentro de un hospital. Nosotros hemos ampliamente hablado en el programa, o sea, Israel no es la primera, o sea, claramente Israel atacó al hospital y en ese ataque mató a este líder de Hamas. No es la primera vez que Israel ataca a un hospital. No es la primera vez. Ha atacado hospitales muchas veces. Y obviamente desatando la condena internacional. Pero Israel siempre ha afirmado que en estos hospitales siempre han habido elementos de Hamas escondidos dentro del hospital. Bueno, pues ahora esta sería una prueba de que efectivamente así era. No, la verdad que no busqué en la historia. Esto fue el 13 de mayo. Habría que buscar una búsqueda de Google, si ustedes me hacen el favor de hacerlo. El 13 de mayo o el 14 de mayo se debió haber informado acerca de este ataque que habría hecho Israel sobre este hospital, en el cual ahora sabemos que murió este líder de Hamas, para poder determinar cuántas personas más murieron en este ataque. ¿Verdad? En fin, solamente estoy tratando de establecer pues, que en estos ataques que hace Israel en nombre de eliminar a Hamas, pues siempre mueren civiles y eventualmente también le pegan al objetivo que es el que querían pegarle, que es ahora a este líder de Hamas. Pero bueno, ahí lo tiene usted. A este respecto, y me parece importante decirlo, a este respecto, em, quiero referirme a las declaraciones que hizo Ehud Olmert, quien fuera primer ministro de Israel con respecto a lo que su país está haciendo. Ehud Olmert, Ehud Olmert fue primer ministro, lo que hoy es Benjamin Netanyahu, entre el 2006 y el 2009. Hay que decir que él estuvo preso, estuvo preso por corrupción.
Benjamin Netanyahu muy probablemente también vaya a ir preso por corrupción. Así es que nada más le estoy estableciendo las cosas como son. O sea, no creo que le quite mayor credibilidad o le dé más credibilidad. Simplemente le estoy estableciendo los hechos como son, ¿no? Obviamente, Ehud Olmert es opositor de Benjamin Netanyahu, pero fue primer ministro y es israelí y es judío. Y él escribió un editorial en el cual él dice, si lo que está sucediendo ahora en Gaza no es una crimen de guerra, entonces, ¿qué es? La pregunta retórica que hace Olmert sobre lo que está sucediendo en este momento en Israel. Hay que decir que él habló acerca del alto número de palestinos, de civiles que han muerto en la guerra y que están muriendo. A eso es a lo que él dice que si no es un crimen de guerra, entonces, ¿qué es? Y dice y afirma que el primer ministro actual, Benjamin Netanyahu, y los miembros de la ultraderecha de su gabinete o de su gobierno están cometiendo acciones que no pueden interpretarse de ninguna otra manera que crímenes de guerra. Hay que decir que desde que comenzó esta guerra, Olmert ha defendido a Israel en el extranjero en contra de acusaciones de genocidio y de limpieza étnica en Gaza. Pero en este editorial, Olmert dice, cuando están muriendo mujeres y niños, eh, justo cuando Israel afirmó que no iba a atacar deliberadamente a civiles. Y no solamente es que está atacando deliberadamente a civiles, según dice Olmert, sino que encima está matando a mujeres y niños. ¿Sí? Hay que decir que esta guerra que lleva 19 meses, este ex primer ministro dijo que esta guerra debió haber terminado hace un año. Dice que es de su creencia que ya esta guerra simplemente no puede creerse que haya sido necesario extenderla todo este tiempo. En fin, muy crítico que fue este Olmert con la estrategia de este gobierno, con el primer ministro y por supuesto con las acciones de las Fuerzas Armadas sobre Gaza en este momento. Obviamente, y hay que decirlo, el gobierno de Israel van a señalar y van a alegar que se trata simplemente de un opositor siendo opositor. Pero pues este opositor fue primer ministro y originalmente había defendido originalmente a la guerra en Israel y simplemente dice que ya no puede hacerlo más. Bueno, ahí lo tiene usted. Rápidamente, hay que decir que eh, las temperaturas globales promedios en los próximos 5 años probablemente serán de 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, de acuerdo a la Organización Mundial Meteorológica. La agencia también advirtió de una impresionante, aunque baja, posibilidad de que se supere la barrera de los 2 grados centígrados durante los próximos años, o sea, los próximos 5 años. Estas proyecciones apuntan a que el planeta experimentará el año más caliente jamás registrado en algún punto entre el 2025 y el 2029, y obviamente será más caliente que el anterior registrado en el 2024. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. En México, este domingo va a suceder algo histórico para México y extraordinario en el mundo. Y es algo muy sencillo. Usted, donde quiera que me esté escuchando, donde quiera que usted me esté escuchando, lo más probable es, para 99.9% seguro, que en el país que usted me está escuchando, no se eligen popularmente a los jueces. En el mundo normalmente se eligen popularmente, en el mundo democrático se eligen a los miembros del Ejecutivo, es decir, presidentes, gobernadores, y al legislativo, a los congresistas, pero no a los jueces del Poder Judicial, hablando de los tres poderes en un país democrático. Bueno, en México, por primera vez este domingo, se van a elegir a los jueces. Ahora, si es así, que en ninguna parte se eligen a los jueces, tiene que haber una razón. O sea, no puede ser casualidad que en el mundo democrático no haya elecciones populares de los jueces. Y la pregunta es, ¿por qué razón? Y esa sería la primera pregunta para nuestro invitado. Y le agradezco muchísimo a Rafael Castellanos que esté con nosotros. Él es abogado y analista jurídico de este grupo mexicano que se llama Grupo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Hay que aclarar que este grupo es considerado por el actual gobierno de México como total y absoluta oposición. ¿Sí? Y entonces nada más hay que aclarar lo que, por si cualquier cosa, en México, grupos mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que a lo que se dedica es justamente a hacer, declarar y hacer señalar la corrupción y la impunidad, pues obviamente al gobierno de México pues no le gusta este grupo. Nada más quería decir eso. Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros. Alberto, al contrario, buenas tardes, un saludo para ti y todo el auditorio. Dime una cosa, a ver, una pregunta compuesta. ¿Por qué razones que en el mundo nadie nunca elige popularmente a los jueces y ahora en México sí? ¿Acaso hay una razón de fondo o es que México es muy novedoso y descubrió el hilo negro? Mira, si me permites solamente hacer como esta acotación previa, lo adelantabas, el gobierno en turno no nos quiere mucho, nos ha acusado precisamente de ser oposición, Ujú. pero sí me gustaría aclararle al auditorio que de ninguna manera somos oposición, realmente somos una ONG, somos una Claro, organización sin fines de sí. lucro. No estamos ni a favor ni en contra del gobierno. Nosotros simplemente nos dedicamos como integrantes de la sociedad civil, pues a hacer Y, investigación, a poner y- nuestro y- granito de arena, ¿no? y yo como periodista independiente y libre y soberano, me considero también oposición, así es que los Ah, entiendo claro. perfectamente. Claro, quizás solo es un tema de que aquí en México se identifica la oposición necesariamente como un partido político, pero vaya, solo aclarar esta idea de Totalmente. que normalmente el gobierno en turno nos acusa, ¿no?, de Ujú. estar en contra de ser oposición, pero no es así. Realmente nosotros investigamos de manera neutral e imparcial. Respondiendo a tu pregunta, pues... La realidad es que los resultados de esta reforma se verán más adelante. No podemos todavía advertir resultados. Lo que sí podemos ir advirtiendo es cómo este proceso Pe- atropellado, improvisado de alguna forma, ya empieza a revelar muchas deficiencias. ¿Cuál es el motivo de la reforma? Yo creo que en el motivo de la reforma pues estaremos todos de acuerdo.
El motivo de la reforma es mejorar la impartición de justicia. Nos dijeron que el objetivo de la reforma era combatir la corrupción al interior del Poder Judicial, que desde luego que existía, y el nepotismo también, fenómenos, digamos, que venían a afectar el acceso y la impartición de justicia en México. Digamos que en el diagnóstico todos podemos estar de acuerdo. El problema está en la solución que nos proponen. La solución que propone el gobierno en turno, ¿no? Que es una continuación del gobierno pasado, pues es precisamente de un manotazo cambiar a todo el Poder Judicial de la Federación, que son aproximadamente 1.600 cargos entre jueces, ministros y magistrados, son más o menos 1.600 personas y este domingo, 1 de junio, vamos a elegir a la mitad de esas 1.600. Dentro de 3 años está programado elegir a la otra mitad. Y pues bueno, insisto, la solución que nos propuso este gobierno, lo que salió a decir es, si elegimos a los jueces, a los ministros y a los magistrados por voto directo, tendrán una legitimidad democrática y eso automáticamente mejorará la impartición de justicia. Déjame reitero la pregunta original que te hacía. ¿Cuál será el motivo por el cual no se eligen en el mundo democrático a los jueces? Me parece Tiene que que, haber una razón, ¿va? por supuesto, sí, yo creo que hay una serie de explicaciones, ¿no? La más sencilla es por cuestiones históricas. El Poder Judicial en su origen, digamos, en la democracia norteamericana, la independencia de las 13 colonias de 1776, el diseño del Poder Judicial era el de ser un contrapeso de las mayorías. Es una forma de división del poder. Simple y sencillamente el Poder Judicial en su origen es una de esas formas que encuentra el pueblo norteamericano para dividir el poder. Ya. ¿Cómo nace? A ver, no, porque ya lo explicaste en tu primera intervención. Déjame te replanteo la pregunta. ¿Acaso es cierto que el origen de esta reforma es por parte del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien estaba inconforme porque él señalaba que cada iniciativa de ley que él enviaba y cada idea que él tenía para mejorar a México, para hacer México más próspero, se le bloqueaban en el sistema judicial? Los jueces le decían, no, es que esta reforma no la puedes hacer, es que así no. Le regresaban su reforma y le decían, apégala a la ley y entonces va para adelante, pero así como me la estás presentando no se puede, cosa que se oye muy normal en cualquier otro país. Él a eso no le llamaba un proceso normal judicial, sino más bien estos jueces están en contra míos y por tanto son políticos y son opositores políticos. Esa fue una pregunta que te hice yo a ti. Correcto. Sí, la realidad es que detrás de esta reforma sí, desde luego que hay una intención de someter al Poder Judicial a la voluntad política hegemónica, que en este caso está representada por el partido en el poder, que es Morena, que tiene mayoría en el Congreso, que gobierna desde la mayoría de posiciones del Poder Ejecutivo y que el Poder Judicial, que simple y sencillamente hacía su trabajo de ser un contrapeso al poder político y decirle, oye, aquí esta propuesta tuya viola derechos de minorías o viola derechos humanos o va en contra de nuestra Constitución. Digamos, el Poder Judicial en su papel de garante de la Constitución pues desde luego que le regresó o anuló muchos de sus actos, muchas de sus leyes, y pues claro que no le gustó, y por eso no lo dicen así abiertamente, esto ya es desde luego que un análisis nuestro, tanto tuyo como nuestro, ¿no? Que es Ujú. en el fondo de la reforma, aunque nos la venden como con una intención democrática de
mejorar la impartición de justicia, combatir corrupción, impunidad, todo el discurso que aquí ya conocemos, pero en el fondo es esto que adviertes. Yo me atrevería a, pues, a decirlo así, tal cual. Lo que busca esta reforma de facto es someter al Poder Judicial al poder político que es hegemónico y que, insisto, ya está en el Ejecutivo y en el Legislativo y ahora buscan concentrar el poder político. Esa es la tendencia, digamos, de este gobierno y yo pienso que de muchos, ¿no? Siempre que puedan, el poder político tiende a concentrarse y acumularse y a perpetuarse. No es la excepción. Aquí en México nos reforman la Constitución y precisamente lo que hacen es ahora un poder judicial que responda a los intereses de las mayorías y de, no del partido, pero digamos del poder político, porque muchas veces el poder político se expresa de otras formas. Y si quieres, ahorita entramos a los problemas en esos procesos de selección de las candidaturas y de Eh, quienes muy probablemente van a ganar las elecciones este pre- 1 de junio. Precisamente era la siguiente pregunta, Rafael, porque, a ver, actualmente los jueces de México, los jueces en México, desde la Suprema Corte de Justicia hasta los jueces distritales, etcétera, son abogados, juristas, conocedores de la ley, son gente experta que está ahí porque fueron nominados, fueron puestos ahí por mérito, porque es gente que conoce la ley, son abogados, etcétera. Con esta nueva reforma judicial que el domingo se vota, ¿quién puede aspirar a ser juez aparte de un abogado conocedor de las leyes? Mira, los requisitos de elegibilidad, digamos, la puerta de entrada, son ahora muy sencillos. Como bien decías, ser abogado, tener un promedio mínimo de 8 en la mayoría de tus materias y de 9 en aquellas que tengan relación con el área de especialidad que vas a juzgar. Digamos, un promedio ahí que difícilmente pues te demuestra algo, ¿verdad? Pero bueno, el promedio de calificación es ahora un requisito de elegibilidad. También gozar de buena reputación. ¿Qué significa eso? Bueno, pues es subjetivo, es moral, pero es gozar de buena reputación cuyo requisito se acreditó en el proceso de selección de las candidaturas con una simple carta bajo protesta de decir verdad de que yo gozo de buena reputación. Que luego esto fue muy problemático a continuación. Otro requisito que pidieron los comités de evaluación por mandato constitucional, que digamos, fue materia de la reforma, son para acreditar su idoneidad 5 cartas de referencias, digamos, de recomendación de tus vecinos. Entonces, pasamos, como bien decías, de un modelo que aspiraba a la meritocracia mediante concursos, exámenes, carrera judicial, que digamos que es la tendencia en el mundo, ¿no? De acceso a un cargo judicial, que es la meritocracia, insisto, demostrar estas capacidades técnicas durante procesos muy, muy largos. Pasamos ahora a un modelo en el que los requisitos son muy sencillos de cumplir, digamos, teóricamente, y luego el requisito, digamos, estrella, pues es contar con la legitimidad democrática en una elección. Entonces, eres elegible, te presumes idóneo y luego vienes con esta legitimidad democrática mediante votación. Entonces, ¿cuál es el problema detrás de que un requisito para llegar a los cargos judiciales sea ganar una elección? Pues yo advierto dos inmediatos. Uno, que para tú ser candidato tienes que haber sido palomeado, digamos, o seleccionado primero por un comité de evaluación integrado por representantes de cada uno de los poderes, que luego resultó históricamente que el comité del Poder Judicial renunciaron todos acatando una sentencia judicial que les impedía continuar trabajando. Ellos dijeron, ¿saben qué? Yo no quiero problemas, mejor renuncio. Y lo que hace nuestro Tribunal Electoral es ordenarle al Senado que ellos designen a los candidatos, digamos, que van a representar al Poder Judicial en la elección. Entonces,
todos los candidatos al final fueron palomeados o por el Congreso o por el Poder Ejecutivo. Entonces, de entrada, todos los candidatos traen de alguna forma un visto bueno del poder político. Y el segundo problema es que en una elección cuya complejidad para cualquier ciudadano que intente ir a votar es enorme, porque pues tendrías tú que dedicarle, ya no digo horas, tal vez días o semanas, a tratar de entender qué implica tu voto, por quién vas a votar, revisar las más de 200 candidaturas que cada uno de nosotros debe conocer para luego elegir a los 40 jueces que más o menos te va a tocar votar, ¿no? Depende aquí dónde vivas, pero en promedio es eso, 200 candidatos para 40 cargos, ¿no? Entonces, se torna bien complicado y lo que tememos que va a pasar es que esta baja participación pues va a estar principalmente acompañada, influenciada o llevada por acarreos políticos, cuotas partidistas, cuotas dentro del gobierno, muy probablemente sindicatos, empresas y lamentablemente pues el crimen organizado, ¿no? Serán estas grandes estructuras las que obliguen o motiven a la gente a salir a votar, porque la realidad es que más del 80% de la población en México, me atrevería a afirmar que más del 90%, y te digo por qué más del 90%, porque la plataforma que habilitó nuestro Instituto Electoral para intentar simular tu voto y entender un poquito de qué va, tiene al día de hoy menos de 10 millones de visitas. Eso representa menos del 10% del listado nominal de electores. Entonces, simplemente haciendo esa Mm, equivalencia, pues hay un interés menor al 10% del listado nominal, digamos, de la población en México que tiene intenciones de ir a votar. ya, ahí está. Bueno, el lunes, ¿cuándo sabremos los resultados? ¿Lunes? No, 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 eso es otro gran retroceso en nuestra democracia. No, en las elecciones normalmente tú tienes los resultados inmediatamente después de la votación. Sí. Afuera de las casillas se publican sábanas donde vienen desglosados los resultados. Entonces, normalmente en unas elecciones tú tienes los resultados inmediatamente. Y luego eso se suma a través de dos procedimientos que a cargo del Instituto Electoral, que eran los conteos rápidos y en los resultados electorales preliminares, para tener resultados preliminares el mismo día. Actualmente, como está el diseño de esta reforma, podríamos tardar hasta 12 días Cha, en tener los resultados electorales. bueno, fíjate tú. Bueno, estaremos tocando base de nuevo con ustedes para ver cómo se llevó a cabo y cuáles son los resultados de lo que vaya a suceder este próximo domingo. Rafael Castellanos, abogado y analista jurídico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros. No, al contrario, a sus órdenes. Muchas gracias y un saludo a todos. Nos estamos viendo pronto de nuevo. Y bueno, siendo miércoles, vamos a cerrar esta emisión con el segmento de nuestro experto tecnológico, Daniel Hernández. ¿Cómo estás, Daniel? Hola Alberto, ¿cómo te va? Mucho gusto. Adelante, igualmente. Ok, hoy vamos a hablar de algo parecido al Mago de Oz invertido, y es cuando lo que hay detrás del telón es todavía más escalofriante. Yo creo que esta va a ser la noticia que va a dominar los titulares de mañana, literalmente mañana. Mm, Hoy se publica en Axios, que es un medio de comunicación reputable en Estados Unidos, una entrevista con Dario Amodei, el CEO de Anthropic, que son los dueños del modelo estilo ChatGPT que se llama Cloud, que es uno de los principales modelos del mundo, que pone en palabras lo que muchos expertos en inteligencia artificial hemos estado tratando de susurrar por meses. Digo, dentro del campo de los que hemos susurrado, no estoy dentro del campo de los expertos, pero que esta vez no se trata de promesas de innovación, sino de una advertencia directa y sin adornos. Detrás de esta advertencia pública hay algo más inquietante. Amodai fue uno de los primeros en dar declaraciones públicas y oficiales sobre una preocupación que otros muchos líderes de la industria tecnológica solo se atreven a comentar en privado. Tú que eres periodista, Alberto, y para la audiencia, los periodistas están acostumbrados a conversar en on the record, o sea, puedes utilizar esto en tus piezas, y off the record,
por favor, esto es una conversación informal y si sales a la luz con esta información, yo niego lo que estás diciendo. Él es el primer CEO de una empresa de inteligencia artificial que, on the record, incluso temen un dolor inmediato, una posible masacre laboral que podría comenzar durante el mandato del presidente Donald Trump. ¿Qué es lo que él dice? Que el primer síntoma del el desplazamiento laboral de la inteligencia artificial ya está acá. Los recién graduados universitarios están teniendo una dificultad inédita para conseguir su primer empleo. ¿Ok? No por falta de estudios o preparación, sino porque esas posiciones de entrada, los que llamamos los entry level jobs en inglés, están desapareciendo silenciosamente. En la cota, muchos CEOs ya nos han dicho que están pausando contrataciones en roles junior porque quieren esperar que la inteligencia artificial madure lo suficiente en 18 a 24 meses para poder automatizar estas tareas por completo, explicó Amodei. Ahora, esta preocupación también ha sido respaldada por Anish Raman, el director de oportunidad económica de LinkedIn, el sitio de empleo, quien advirtió este mes en un artículo de opinión para el New York Times que la inteligencia artificial está rompiendo los primeros peldaños de la escalera profesional, afectando especialmente a roles como desarrolladores juniors, asistentes legales y asociados recién incorporados a firmas legales. Las razones, como les decía, son dos. Primero, esas tareas ya están siendo asumidas por modelos de inteligencia artificial. Y segundo, los líderes empresariales están esperando que la inteligencia artificial alcance su siguiente nivel. Amodei no lo dice entre líneas, lo dice claro. Y aquí es donde por primera vez podemos ver donde cae el telón, donde ya podemos ver lo que está detrás de escenarios y lo que verdaderamente los líderes de la inteligencia artificial y los líderes políticos están pensando. La inteligencia artificial podría eliminar hasta la mitad de todos los empleos de oficina a nivel inicial en los próximos 5 años. Esto podría disparar un desempleo en Estados Unidos, calculan los economistas, de hasta un 20%. Y como él mismo lo señala en la nota, dice, tenemos que dejar de endulzar lo que viene. Entonces les decía, esto es como vivir la historia del Mago de Oz al revés. Durante años se ha vivido el debate de que el AI va a ser el mago benevolente que resuelve nuestros problemas. Oímos declaraciones de Sam Altman, el presidente de OpenAI, ante el Congreso, y él dice, es una responsabilidad moral, la humanidad lo va a lograr y todos vamos a estar bien. Pero al correr el telón, lo que vemos no es magia, sino un sistema que puede causar grandes cismas en los modelos de empleo profesional. Pero ojo, la frase interesante, es una frase interesante, pero que hiela la sangre. Él dice, hay un escenario muy factible en el que de aquí a 10 años el cáncer es curado, la economía crece el 10% anual, el presupuesto de los países está equilibrado y el 20% de la población no tiene trabajo. Eso para mí es poderosísimo. Esa es la paradoja. Podemos tener todos los indicadores macroeconómicos en verdes y aún así tener una crisis social profunda producto del desempleo masivo. Ahora, la amenaza no es futura, ya está aquí. Los modelos como Cloud de Anthropic ya hacen muchas de las tareas que realizaban profesionales juniors, resumiendo documentos, redactando correos, preparando informes, interactuando con clientes, analizando contratos y en minutos con mucha precisión. Y aún así, nosotros seguimos sin reaccionar. La narrativa sigue repitiendo que la inteligencia artificial va a crear más empleos de los que elimina. Y puede ser que sí. Hemos estado viendo casos como IBM, que por ejemplo desplazó 8,000 empleos y la fuerza laboral no se ha reducido. Una empresa como Klarna, que es una startup sueca de las más valiosas del mundo, despidió a 700 personas y las acaba de recontratar. ¿Ok? Llegan nuevas personas. Pero el problema es que el perfil de sustitución no se está dando igual. Microsoft acaba de anunciar 6,000 empleos recortados, ¿ok? Pero las personas que van a sustituir esos 6,000 empleos son ingenieros de centros de datos, son personas con capacidades de inteligencia artificial muchísimo más avanzadas. Ahora, Amodei no solo suena la campana, sino él hace un llamado para que los gobiernos y las instituciones propongan alternativas. Él pone una primera alternativa donde dice, vamos a necesitar un impuesto token sobre las ganancias derivadas de inteligencia artificial para financiar programas de reconversión profesional.
Incluso él reconoce que eso es solo un parche si no se actúa rápido y segundo, que es un cambio generacional fuerte. También, si escuchamos las declaraciones de Yuval Noah Harari, que es un autor famosísimo, el autor de Sapiens, por ejemplo, él tiene una visión muy parecida a lo que está sucediendo con la inteligencia artificial. Entonces, como siempre, ¿qué es lo que nos queda? Y yo voy a ser redundante y voy a repetir en cada uno de los editoriales hasta que tengamos claridad sobre estos temas. Lo primero es reconocer que el cambio ya está en marcha. Esta no es una amenaza en futuro. Las declaraciones del CEO de Anthropic dicen, les recuerdo, puede suceder en el gobierno de Trump. Esto puede suceder en los próximos 18 a 24 meses. Segundo, reinventémonos profesionalmente, no como consigna, sino como estrategia. Tenemos que tener habilidades humanas como comunicación, liderazgo, adaptabilidad, pensamiento crítico. Eso, la inteligencia artificial está muy, muy lejos de reemplazarla. Y tercero, como ciudadanos debemos de exigir transparencia y corresponsabilidad a las grandes empresas tecnológicas y a los gobiernos. No podemos delegar el destino del empleo en modelos que solo optimizan eficiencia y rentabilidad. Nosotros como Costa Rica, como país, no podemos delegar los próximos modelos futuros de empleo a países como Estados Unidos que pueden o no tener intereses muy distintos de los nuestros, sobre todo cuando tenemos una gran industria de centro de servicios en este país que se puede ver amenazada. Como siempre les digo, esta editorial no busca infundir miedo, pero sí mucha urgencia, porque el telón ya se corrió y lo que hay detrás es real. Muchísimas gracias, Alberto. Excelente, Daniel Hernández, te agradezco muchísimo y muy buen comentario. Nos vemos el próximo miércoles. Un gusto, hasta luego. Hasta luego. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine este día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.